Estaba parada al borde del salón de baile cuando todo comenzó a desmoronarse. Los candelabros sobre nosotros brillaban con un dorado cálido, esa clase de luz que hace que todo parezca más suave de lo que realmente es. Afuera, la nieve se presionaba en olas lentas contra las ventanas amortiguando el mundo. Adentro la orquesta tocaba algo suave y antiguo, y cada invitado parecía vestido en tonos de verde profundo y plata. Se suponía que sería una celebración de Navidad perfecta. Mi padre acababa de ser ascendido a director general de una empresa mediana de manufactura en el este de los Países Bajos. Y esta cena era su gran noche. Para todos los que están escuchando, cuéntenme qué están haciendo en este momento. ¿Están conduciendo, cocinando, descansando, tejiendo o doblando la ropa? Siempre me gusta saber dónde está la gente cuando asimila historias como esta. En cuanto a mí, esa noche estaba en un salón con 200 personas, tratando de controlar mi respiración. Mi nombre es Luciana. Tenía 34 años ese invierno. Había conducido 3 horas bajo una nieve ligera desde el hospital universitario donde trabajaba, porque me había convencido de que era importante estar allí para mi padre. Incluso había comprado un vestido sobre el cual tenía dudas, uno azul marino profundo que se sentía demasiado formal y, al mismo tiempo, no lo suficiente. Pero era lo único en mi armario que no parecía ropa de cirugía o unos jeans. Quería que la noche transcurriera sin problemas. Quería paz. Debería haberlo sabido mejor. Papá se levantó de su silla en la mesa principal con la confianza de un hombre que creía que todo el salón había sido construido para admirarlo. La gente dejó de hablar. Las copas se silenciaron. Golpeó con un tenedor el costado de su vaso de agua y el suave tintineo atrajo todas las miradas hacia él. Sonrió ampliamente y lleno de autosuficiencia. Conocía esa sonrisa. Había crecido bajo ella. Comenzó a agradecer a todos por venir. Habló sobre el trabajo duro y las largas noches, y lo orgulloso que estaba de alcanzar finalmente una posición que creía merecer desde hacía años. La gente aplaudió. Levantó las manos para pedir silencio, disfrutando un poco demasiado del momento. Luego desvió su mirada hacia mí, y sentí que mi estómago caía al vacío. «Esta de aquí», dijo lo suficientemente alto como para cortar la música. «Esta es mi hija, la vaga y gorda». La risa golpeó rápida y agudamente, rebotando contra el cristal y los pisos pulidos. Algunas personas miraron incómodas, pero rieron de todos modos porque eso es lo que hace la gente cuando quiere mantenerse del lado correcto del poder. Otros rieron porque pensaban que estaba bromeando. Mi cara se calentó tan rápido que sentí como si hubiera entrado en un horno. Mantuve mis hombros quietos, mi respiración uniforme. Había aprendido años atrás a no darle ninguna reacción que pudiera usar contra mí más tarde. Rogelio continuó. Le gustaba la atención como a algunos hombres les gusta el licor fuerte. Habló sobre cómo yo siempre había sido lenta. Cómo comía demasiado en Navidad cuando era niña. Cómo solía burlarse de que necesitaba una silla separada en las barbacoas familiares. La multitud rugió de risa. Mis palmas picaban porque estaba apretando los puños demasiado fuerte. Al otro lado del salón, capté la mirada de un hombre que me observaba. Cabello rubio oscuro, hombros anchos, vestido con un traje negro sencillo que de alguna manera se veía más digno que cualquier otra cosa en la habitación. Su expresión era decidida, seria, casi protectora. Me resultaba familiar, pero no podía recordar quién era. Así que aparté la mirada antes de entender por qué eso me inquietaba. Papá levantó su copa de vino de nuevo, todavía sonriendo con presunción, cuando su teléfono comenzó a sonar. Un tono repentino y claro que cortó a través de las risas. Frunció el ceño ante la pantalla. El dispositivo estaba conectado a su reloj inteligente, y la luz suave iluminó su rostro. Contestó con ese tono jovial y ensayado suyo. «Sí, señor. Feliz Navidad para usted también». Entonces algo cambió en su postura. Su sonrisa vaciló. Sus hombros se tensaron y el salón se quedó en silencio, como si la gente sintiera el cambio antes que nosotros. La voz al otro lado debió haber preguntado algo, porque papá miró alrededor del salón, buscando. Su volumen subió sin que él se diera cuenta. «¿Luciana, presente esta noche? ¿Está ella aquí?»
Los invitados comenzaron a girar sus cabezas. El hombre del traje negro también se giró. Papá tragó saliva pesadamente. Mi hija Luciana tiene 34, cabello rubio oscuro. Un poco de sobrepeso. ¿Está seguro de que esa Luciana es su invitada de honor? Las palabras rodaron fuera de su boca, lo suficientemente fuertes para que la mitad del salón de baile las escuchara. Quedaron colgadas en el aire como humo, pesadas y pegajosas. La risa que segundos antes había llenado la habitación desapareció. Un silencio frío barrió el salón, tan completo que pude escuchar el suave clic de alguien ajustándose una pulsera cerca de mí. Cada cabeza se giró hacia mí. 200 pares de ojos, algunos muy abiertos, algunos confundidos, algunos culpables. Papá parpadeó rápidamente y miró de mí al teléfono como si el dispositivo lo hubiera traicionado. Su rostro palideció tan rápido que me recordó a la nieve derritiéndose sobre el asfalto caliente. Llevó la copa de vino a sus labios con una mano temblorosa, intentando parecer compuesto, pero sus nervios lo delataron. Se atragantó con el sorbo, una tos aguda, luego otra. El vino roció en un arco oscuro sobre el mantel de lino blanco. La gente jadeó, las sillas rasparon hacia atrás. Alguien susurró mi nombre. Me quedé allí congelada en mi lugar, mi corazón martillando tan fuerte que ahogaba a la orquesta. No entendía por qué el presidente de la compañía de mi padre sabría mi nombre. No entendía por qué me llamaría invitada de honor. Pero algo profundo en mí sabía que este momento era solo el comienzo de algo más grande. Algo que se había puesto en marcha mucho antes de esta noche. Observé cómo mi padre me miraba con ojos llenos de pánico, y sentí el suelo moverse bajo nosotros como si la verdad que había enterrado durante años finalmente estuviera arañando su camino hacia la superficie. Aún no sabía cómo ni por qué. Solo sabía que todo estaba a punto de cambiar. Y ahí es donde realmente comenzó la noche. Aunque la verdadera historia había comenzado semanas antes en un tipo de habitación muy diferente y con una iluminación muy distinta. Era principios de diciembre en el centro médico, el hospital donde trabajaba como cirujana de trauma. La primera tormenta real de la temporada soplaba de lado contra la ventana de la sala de emergencias, y todo el edificio se sentía como un barco inclinándose contra el viento. Tenía turno de noche y ya estaba cansada de una jornada larga cuando la jefa de enfermeras corrió hacia mí con esa mirada que había aprendido a reconocer, esa mirada que significaba que algo malo estaba cruzando las puertas. Transporte militar en camino desde el cuartel, dijo sin aliento con los ojos agudos. Hombre, principios de sus 30, lesiones por explosión, presión arterial baja. Llamaron por adelantado. Se nos va de las manos. Mi cerebro cambió a esa extraña calma que siempre encuentra cuando todo lo demás se vuelve salvaje. Está bien, me escuché decir. Preparemos una sala. Consigamos sangre. Reunamos al equipo. Nos movimos como una unidad entrenada. Las enfermeras revisaron el equipo de respiración y prepararon paquetes estériles. El anestesiólogo fue llamado desde la sala de descanso. Los residentes rodaron monitores y carros de reanimación hacia la sala de trauma 1. Me lavé las manos en el fregadero, sintiendo el agua caliente y el picor del jabón antiséptico en mi piel. Y por un momento dejé descansar mi frente contra el metal frío del dispensador. Hay un pensamiento silencioso que nunca digo en voz alta. El que susurra cada vez que nos preparamos así: por favor, déjame ser suficiente para este paciente. Las puertas de la bahía de ambulancia se abrieron de golpe con una ráfaga de aire frío y el sonido de ruedas chirriando. 2 médicos en uniformes oscuros empujaron una camilla hacia adentro, plástico traqueteando, bolsas de líquido oscilando. Sobre ella yacía un hombre pálido como el papel bajo las duras luces fluorescentes, su pecho subiendo y bajando rápida y superficialmente. Su cabello era castaño claro, casi rubio donde la luz lo atrapaba. Corto a los lados, como lo usan los soldados. Su camisa había sido cortada y su abdomen estaba envuelto en vendajes empapados de sangre. La presión arterial es 80/40, recitó un médico rápidamente. Frecuencia cardíaca 140. Esquirlas en el costado derecho. Hemorragia incontrolada. Recibió 4 unidades durante el transporte. Estamos perdiendo la línea. Lo pasamos a nuestra cama. Los monitores se engancharon a su piel.
La habitación se llenó con el pitido constante que siempre suena demasiado fuerte cuando alguien está tan cerca del final. Presioné mis dedos contra su cuello y sentí un pulso rápido y filiforme. «Quédate conmigo», dije, inclinándome sobre él. «Mi nombre es doctora Luciana. Vamos a cuidar de ti». Sus párpados parpadearon. Por un segundo unos ojos color avellana se encontraron con los míos, vidriosos por el dolor, pero aún vivos. Intentó decir algo, pero salió como una exhalación áspera. «No tenemos tiempo para esperar más escáneres», dije suavemente al anestesiólogo. «Se está desangrando. Vamos al quirófano ahora». Hay momentos en este trabajo en los que los segundos se convierten en una moneda que sientes deslizarse entre tus dedos. Este era uno de esos momentos. Empujamos la cama por el pasillo, las ruedas golpeando sobre las juntas del piso, las luces fluorescentes pasando como destellos sobre nosotros. Alguien gritó pidiendo el ascensor. Otra voz llamó arriba al quirófano para decir que íbamos en camino. En el quirófano, todo se volvió más nítido. Mascarillas, gorros, manos enguantadas. El olor a antiséptico es más fuerte, casi metálico. La instrumentista contaba los instrumentos con voz firme, un ritual que nos mantenía a todos con los pies en la tierra. El anestesiólogo ajustaba los tubos, su rostro serio detrás de su mascarilla. La alarma del monitor se suavizó cuando lo tuvimos lo suficientemente estable para cortar. «Listo», dije, más para mí misma que para alguien más. «Veamos qué tenemos». La primera incisión siempre se siente como dar un paso al vacío. Una vez que lo haces, no puedes volver atrás. Lo abrimos y el problema era exactamente lo que había temido. Hemorragia interna, múltiples fuentes, las esquirlas habían perforado lugares a los que no les gusta ser molestados. Por un momento todo se desvaneció en rojo ante mí. Entonces el entrenamiento y años de noches como esta tomaron el control. Pinza aquí, succión allá, gasa, más luz. Escuché mi propia voz, baja y decidida, dando instrucciones. Los asistentes se movían como lectores de mentes, colocando instrumentos en mi mano antes de que terminara de pedirlos. El tiempo se convirtió en algo extraño y elástico, estirándose y rebotando, solo marcado por las suaves actualizaciones del anestesiólogo. La presión sube un poco. Está aguantando. El ritmo cardíaco disminuye. Todavía está con nosotros. Controlamos una hemorragia, luego otra, y otra más. Trabajé con movimientos estrechos y cuidadosos. Cada estructura en esa parte del cuerpo vive demasiado cerca de algo vital. Un corte incorrecto y él no saldría de esta mesa. Hubo un momento en el que pensé que lo perdíamos. La línea en el monitor cayó. El pitido se aceleró y su piel adquirió ese tinte gris que hace que tu propio corazón se salte un latido. Sentí el sudor goteando por mi columna bajo la bata quirúrgica. «Quédate conmigo», susurré, ni siquiera segura de si lo dije en voz alta o solo en mi cabeza. Parecieron horas, pero estuvo más cerca de 3. Finalmente el sangrado disminuyó. El campo de trabajo se aclaró. Reparamos lo que pudimos reparar, limpiamos lo que no pudimos salvar y cerramos en capas cuidadosas. Cuando finalmente dimos un paso atrás, sus valores no eran perfectos, pero eran estables. «Llevémoslo a cuidados intensivos», dije. «Déjenlo descansar. Veremos si quiere quedarse aquí». Suena indiferente cuando lo digo así, pero en mi corazón sentía cada palabra. A veces el cuerpo hace el trabajo. A veces lo hace la mente. Más tarde en el pasillo fuera del quirófano, estudié su expediente. Su nombre era Damián, de unos 30 años, capitán del ejército. Trasladado desde el cuartel después de un incidente de entrenamiento. Como familiar cercano figuraba a alguien con el mismo apellido. Sin otros detalles. Había una pequeña nota marcada con una bandera roja que decía: «El mando del ejército hará un seguimiento personal». Así que era importante para alguien. Todos lo son, por supuesto. Pero había algo en la forma en que estaba escrita esa nota que me hizo pausar. Al día siguiente, después de mi ronda, me detuve en cuidados intensivos para verlo. La habitación estaba en penumbra, los monitores zumbaban suavemente, tubos y cables corrían desde sus brazos y pecho. Sus ojos estaban cerrados, su rostro menos pálido que la noche anterior.
Me quedé allí un momento escuchando el silbido rítmico del respirador, el pitido constante del monitor cardíaco. Hiciste tu parte, pensé. El resto depende de él ahora. Una enfermera entró, me echó un vistazo y luego al expediente. Lo arrastraste desde las puertas del infierno, dijo suavemente. El mando ya ha llamado 2 veces. Quieren saber cuándo pueden hablar con el cirujano. Diles que está estable por ahora, respondí. Y diles que prefiero mantenerme fuera de las fotos. Ella sonrió. Tú y tus actos heroicos anónimos, doctora Luciana. Me encogí de hombros. Pero por dentro sentí una extraña mezcla de orgullo e incomodidad. No me convertí en cirujana por placas o artículos de periódico. Me convertí en una porque entendía cómo se sentía estar indefensa. Y nunca quise volver a sentirme así. 2 días después, Damián salió del respirador. Estaba haciendo mi ronda de la tarde cuando vi sus ojos abrirse completamente por primera vez, claros y enfocados. Había círculos oscuros debajo, pero había vida, fuerte y obstinada. ¿Cómo te sientes?, pregunté acercándome a su cama. Como si me hubiera atropellado un camión y luego el camión hubiera dado marcha atrás, graznó. Su voz era áspera, pero había un pequeño rastro de humor en ella. Eso significa que hicimos nuestro trabajo, dije. Te recuperarás, capitán Damián. Pero será un camino largo. Me estudió por un momento como si tratara de conectar mi rostro con mascarilla del quirófano con la persona que ahora estaba frente a él. Su mirada se detuvo en mis ojos, y pude sentir el peso de ella. Tú eres la cirujana, dijo lentamente. Sí, lo soy. Tragó saliva, su garganta trabajando contra la sequedad. Gracias. Esas 2 palabras salieron suaves, pero me golpearon más fuerte que la mayoría de los aplausos que había escuchado. Asentí y sentí una opresión en mi propio pecho. Descansa. Concéntrate en respirar y sanar. Ese es tu trabajo ahora. Dio una pequeña y cansada sonrisa. Recordaré tu cara, murmuró con los párpados ya cayendo. Aún no he terminado de agradecerte. Salí de la habitación antes de que pudiera ver cuánto me había afectado eso. Más tarde esa semana, un representante del cuartel llamó preguntando si podíamos organizar una pequeña foto para su boletín interno, algo sobre honrar al equipo médico. Les dije que no. Podían tener una foto grupal del departamento si querían, pero no mi nombre solo. La parte pública nunca me sentó bien. En el silencio del vestidor esa noche, mientras me cambiaba de nuevo a mis jeans y suéter, pensé en los ojos de Damián cuando dijo que recordaría mi cara. Lo descarté como solo otra expresión de gratitud. Pero una pequeña voz en mí se preguntaba si nuestros caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo. No tenía idea entonces de cuán estrechamente su historia se entrelazaría con la mía, o cómo esa única noche en el quirófano me seguiría hasta un brillante salón de baile en Navidad y el momento en que el mundo de mi padre se abriría para todos. No dormí mucho después de esa noche en cuidados intensivos. Incluso cuando cerraba los ojos, todavía veía la cara de Damián en el momento en que se dio cuenta de que estaba vivo. Había algo decidido en la forma en que me había mirado, agradecido, claro, como si se hubiera anclado al sonido de mi voz. Me lo sacudí más de una vez, diciéndome a mí misma que estaba cansada e imaginando cosas, pero el recuerdo se quedó conmigo. Cuando entraba al pasillo cerca de su habitación, sentía un pequeño tirón en mi pecho que no podía explicar del todo. Unos días después, tras una de mis rondas matutinas, fui llamada a la oficina de administración por el jefe del departamento. Asumí que era papeleo o el resumen habitual de casos de trauma, pero en el momento en que entré, el aire se sentía diferente. 2 coordinadores del hospital estaban junto al escritorio, uno de ellos sostenía una lista corta impresa en papel dorado. En la esquina superior estaba el nombre de la compañía de mi padre, Industrias Van Rijn. El coordinador me dijo que alguien de su sede había llamado antes. La mujer no conocía detalles, solo que un representante del propio presidente había hecho una solicitud. Querían agregar un nombre a una lista de invitados próxima. Una lista de invitados de honor para ser exactos. El coordinador me tendió la hoja y mis ojos aterrizaron en algo que me hizo parpadear. Mi nombre. Luciana, 34 años, marcada como invitada especial.
Pregunté por qué demonios me querrían en una lista para un evento festivo en una empresa en la que no tenía ningún rol. El coordinador dijo que la persona que llamó había sido muy firme pero educada. Las instrucciones eran simples: agregue su nombre. No haga preguntas al respecto. Asegúrese de que reciba la invitación privada. Cuando alguien había pedido mi título para poder escribirlo correctamente, la oficina del presidente simplemente dijo que usaran el título que normalmente mencionaría en cualquier entorno profesional. Esa parte me hizo reír suavemente. Nunca me había gustado llamar la atención sobre mí misma. Así que en la mayoría de los papeles no médicos escribía algo vago, como consultora o personal médico, términos que la gente apenas registra. Nadie en la empresa de mi padre habría hecho la conexión. Así era exactamente como lo prefería. Salí de la oficina con la lista aún resonando en mi cabeza. No se me ocurrió que el presidente de la compañía de mi padre podría saber exactamente quién era yo. No se me ocurrió que me había estado buscando en silencio desde que su hijo llegó a nuestro hospital. Había asumido que el expediente de Damián sería revisado por su base y su familia, pero nunca imaginé que el hombre que dirigía uno de los mayores empleadores de la región tomaría nota de mí. Fue un jueves por la tarde cuando la verdad comenzó a asimilarse. Acababa de terminar de revisar notas postoperatorias cuando la operadora del hospital me informó que había llegado una llamada de la sede de Industrias Van Rijn. La persona que llamó hizo solo una pregunta: ¿estaba la doctora Luciana disponible para un mensaje? La operadora les había dicho que estaba con un paciente. No dejaron otros detalles. Algo en mi pecho se contrajo. Traté de quitármelo de encima. Había sido una semana larga. Tal vez estaba buscando demasiados significados. Al día siguiente, mientras revisaba imágenes en el departamento de radiología, llegó otra llamada. Esta vez fue más breve. El asistente del presidente quería confirmar que había recibido la notificación para la lista de invitados de honor para la fiesta de Navidad. El asistente declaró que el presidente transmitía su aprecio personal. Eso fue todo. Ninguna otra información. Ninguna explicación de por qué un hombre como él se tomaría el tiempo para reconocer a alguien que nunca había conocido. Me quedé un largo momento en el pasillo después de esa llamada. El teléfono aún caliente contra mi oído. Una extraña mezcla de confusión e inquietud me invadió. Llevaba años trabajando en el centro médico. Había visto a familias expresar gratitud de todas las formas posibles. Tarjetas, flores, un apretón de manos en el vestíbulo. Pero una invitación privada como invitada de honor para una fiesta de empresa era algo muy diferente. Solo una semana después todo encajó. Acababa de terminar mi turno y estaba recogiendo mis cosas cuando llegó un mensaje de una dirección de correo electrónico militar segura. Era breve y formal, del tipo que usa un lenguaje cuidadoso sin revelar demasiado. Me informaba que el capitán Damián había sido transferido a un centro de rehabilitación más cercano a su base. Al final del mensaje había una sola línea que me hizo sentarme en el banco fuera del vestidor. Se ha informado al presidente que la doctora que salvó la vida de su hijo estará presente en la celebración de Navidad de la empresa. Leí esa frase 3 veces. Mi ritmo cardíaco se sintió repentinamente más fuerte, latiendo en mi garganta. Era la primera vez que alguien me había dicho directamente que el hombre que Damián había listado como familia cercana no era simplemente familia, sino el propio presidente de la empresa donde mi padre había trabajado durante más de 20 años. Me sentí mareada, como si el suelo se hubiera inclinado. El correo electrónico continuaba: el capitán Damián también ha sido notificado. Ha expresado su intención de asistir al evento. Las palabras intención de asistir hicieron que algo floreciera y se retorciera en mi pecho al mismo tiempo. Damián había estado agradecido en el hospital, sí, pero esto era algo más, un propósito, una decisión consciente. Quería verme de nuevo. No en una bata quirúrgica o bajo luces de operación, sino como una persona, como la mujer que había estado sobre él en ese momento oscuro entre la vida y la muerte. Me senté allí con los codos en las rodillas, las manos frente a mi boca, el zumbido del hospital a mi alrededor desvaneciéndose en una neblina distante. En el silencio de ese vestidor con el piso de baldosas frío bajo mis pies, y el leve olor a desinfectante que aún se aferraba a mi ropa, finalmente entendí por qué mi nombre había sido colocado en una lista que nunca pedí.
El presidente quería agradecerme personalmente. Tal vez en privado, tal vez en público. No lo sabía. Y quería que Damián tuviera la oportunidad de conocerme de nuevo en un mundo fuera del trauma y el miedo. Un suave golpe en el marco de la puerta abierta me trajo de vuelta al presente. Una enfermera asomó la cabeza y preguntó si necesitaba ayuda con algo. Negué con la cabeza, pero mi voz no salió de inmediato. Mis pensamientos seguían girando, uniendo cada pequeño detalle, dándome cuenta de cuán lejos se habían extendido las ondas de esa noche en el quirófano. En el estacionamiento me senté en mi auto con la calefacción soplando aire caliente contra mis manos. El cielo se volvía de un tono azul ahumado, del tipo que llega justo antes de que caiga la oscuridad invernal. Miré los copos de nieve arremolinándose atrapados en el haz de la farola y sentí una presión en mi pecho. Algo como anticipación entrelazada con temor. No le había dicho nada a mi padre sobre la operación, o sobre Damián, o sobre los intentos del presidente de contactarme. No planeaba decirle nada después de años de ser rechazada, burlada y rechazada de nuevo. Compartir mis logros con él se sentía menos como hablar y más como tirar palabras a un pozo. Pero ahora mi nombre estaba impreso en una lista que mi padre vería, una lista de invitados de honor. Para un hombre que apenas me reconocía en sus buenos días, esto plantearía preguntas que no estaba lista para responder. Dejé el motor en marcha, mis dedos envueltos flojamente alrededor del volante. Me dije a mí misma que todo saldría bien, que él ni siquiera se daría cuenta, que podría moverme silenciosamente por el evento de Navidad, entrar y salir, tal vez tomar un momento para saludar al presidente, tal vez estrechar la mano de Damián, quizás agradecerles por la invitación y nada más. En ese punto, todavía creía que la noche pasaría sin que nadie me prestara mucha atención. Aún no entendía cuán equivocada estaba. Me senté en el auto diciéndome a mí misma que todo estaría bien, que papá apenas notaría mi nombre en algún lugar de una lista que probablemente ni siquiera consideraba que valiera la pena leer. Pero cuanto más miraba a través del parabrisas, observando la nieve flotar sobre las luces del estacionamiento, más se colaba una vieja pesadez familiar. Se sentaba detrás de mis costillas, como a veces lo hacen los recuerdos de la infancia, sin invitación y afilados en los bordes. La verdad era que las noches como la que se avecinaba no me ponían nerviosa por la multitud, o la formalidad o incluso por el propio presidente. Me asustaban porque cada vez que estaba cerca de mi padre, años de viejas heridas encontraban su camino de regreso a la superficie. Siempre había sido así y ninguna cantidad de madurez o diplomas o títulos lo había amortiguado realmente. Recuerdo tener 8 años, tal vez 9, parada afuera de la iglesia del pueblo con mi mejor vestido. Mamá me había peinado de una manera que le parecía festiva. Un pequeño broche en forma de estrella sujeto detrás de mi oreja. Había estado orgullosa de ello hasta que mi padre me apretó el brazo, justo allí en los escalones de la iglesia. Puedo sentir la presión de sus dedos ahora mismo. Se inclinó y murmuró que no debía tomar una segunda galleta en la mesa de café porque la gente hablaría. Los hombres cercanos rieron como si fuera ingenioso y las mujeres giraron sus rostros como si fuera el clima. Me dije a mí misma que no lo habían escuchado, pero por supuesto que lo habían hecho. Todos lo habían escuchado. Mamá se interpuso entre nosotros entonces y enderezó mi cuello como si alisar la tela pudiera ocultar lo que había sucedido. Dijo que siguiera caminando y mantuviera su lugar adentro. Hice lo que dijo aunque mi garganta se sentía demasiado apretada para tragar. Cuando me deslicé en el banco de la iglesia, el vitral bañaba todo en azul. Y recuerdo haber pensado que tal vez Dios no podía verme claramente en esa luz. Tal vez eso era algo bueno. Unos años más tarde, papá hizo algo similar en la barbacoa familiar detrás de la granja de mi tío. Acababa de llegar a la hielera para tomar una limonada cuando él levantó mi muñeca para que todos la vieran. Dijo que mejor me mantuviera alejada de cualquier cosa con azúcar si quería caber en mi ropa para el Día de Acción de Gracias. Los chicos se rieron entre dientes. Uno de mis primos mayores empujó a otro como si fuera un deporte. Mantuve mi cara quieta, pero mi pecho ardió todo el camino a través de los juegos que siguieron. Esa noche lloré en la bañera con el grifo abierto, esperando que el ruido ocultara el sonido para mamá. Ella me encontró de todos modos. Se sentó en el piso de baldosas con la espalda contra el mueble del baño, y me habló sobre la amabilidad y la pequeñez, y cómo algunas personas confunden lo uno con lo otro.
Dijo que yo era buena y fuerte y más brillante de lo que sabía. Pero también dijo con esa mirada cansada en sus ojos que mi padre había crecido en una casa donde la burla era el único idioma que había aprendido. Dijo que tenía que elegir lo que creía sobre mí misma. Asentí como si entendiera, aunque era demasiado joven para saber qué significaba elegir. Cuando tenía 13 años, papá comenzó a compararme más abiertamente con mi hermano. Mi hermano, que era 2 años mayor y delgado y ruidoso y atlético, no podía hacer nada mal. Papá presumía de sus trofeos de hockey, sus calificaciones, su encanto. Durante la cena, señalaba el puré de papas en mi plato y decía que me lo tomara con calma. A menos que quisiera parecerme al pavó de Navidad para cuando llegara el otoño. Mamá alcanzaba la cuchara de servir y lo distraía preguntando por su trabajo, pero la vergüenza ya se había hundido en mi piel. Me volví cuidadosa con cómo sostenía mi tenedor, cómo me levantaba de la mesa, cómo me sentaba. Aprendí a respirar suavemente, a moverme suavemente, a ser suave. Lo peor sucedió el verano que cumplí 15 años durante un partido de hockey sobre césped. Había anotado, lo cual era lo suficientemente raro como para que incluso yo me sorprendiera. Mientras caminaba de regreso, escuché a papá gritar desde la grada algo sobre cómo la única razón por la que llegué tan lejos fue porque los oponentes tenían miedo de interponerse en mi camino. Algunas personas se rieron. Recuerdo mirar el césped artificial y desear poder desaparecer en él. Esa noche le dije a mamá que no quería jugar más. Ella dijo que lo entendía. Me sostuvo mientras lloraba en su suéter, que olía a lavanda y café molido. Dijo que algún día crecería hacia una vida donde no tendría que encogerme para hacer sentir cómodas a otras personas. Pero papá nunca cambió. Si acaso empeoró cuando me convertí en adulta. Cada logro que obtenía parecía irritarlo en lugar de impresionarlo. Cuando me gradué, preguntó si la toga me hacía ver más delgada. Cuando fui admitida en la Facultad de Medicina, dijo algo sobre que sería demasiado blanda para manejar emergencias reales. Me dijo que me desmoronaría la primera vez que alguien sangrara sobre mí. Se rió cuando lo dijo. Siempre se reía. Mamá falleció durante mi residencia médica. Después del funeral, papá estrechó manos en el vestíbulo de la iglesia como si estuviera entreteniendo clientes. Mientras yo estaba parada junto al libro de visitas tratando de no colapsar. Cuando una vecina le preguntó qué hacía yo, le dijo que empujaba papeles en un hospital y trataba de no desmayarme. Estaba parada justo a su lado, y él ni siquiera vaciló. Esa fue la noche que me di cuenta de que el silencio a veces era la única armadura que tenía. Explicarme nunca cambiaba nada. Discutir lo empeoraba. Así que comencé a mantener mi vida pequeña a su alrededor. Le contaba verdades a medias sobre mi trabajo, elegía palabras que sonaban olvidables. Nunca mencioné procedimientos difíciles o premios o las largas noches en la unidad de trauma. Escondía mis logros como algunas personas esconden moretones. No porque me avergonzara de ellos, sino porque no quería darle municiones. Cuando terminé mi especialización en cirugía, preguntó si finalmente me había establecido en un trabajo o si todavía estaba rebotando por ahí. Rebotando como si años de estudio y sacrificio no fueran más que un pasatiempo casual. Dije que trabajaba con un equipo médico en la ciudad. Eso fue todo. No pidió más. Incluso después de todo ese tiempo, una parte de mí todavía esperaba que notara algo bueno en mí, algo que valiera la pena reconocer. Pero esa esperanza se volvió más silenciosa a medida que pasaban los años, como una radio vieja que comienza a tener estática. Aprendí a crear distancia entre nosotros, no físicamente sino emocionalmente. Una especie de límite invisible que me mantenía estable. Tal vez por eso nunca le conté sobre la noche que operé a Damián. Era demasiado importante, demasiado delicado, demasiado lleno de significado para entregárselo a alguien que podría convertirlo en una broma. No podía soportar la idea de que él descartara el momento que había cambiado la vida de Damián y la mía. Así que lo guardé para mí. Sentada sola en ese estacionamiento ahora, con la calefacción zumbando suavemente, sentí ese viejo instinto tensarse en mí de nuevo. No exactamente miedo, más bien como prepararse y alistarse, sabiendo que papá tenía una manera de convertir cualquier situación en algo que raspaba contra el hueso. Y un pensamiento parpadeó con tanta claridad a través de mí que casi lo dije en voz alta. Es por esto que escondes tu trabajo.
Es por esto que mantienes tu vida separada. Es por esto que aprendiste a estar callada. Mi aliento empañó el interior del parabrisas mientras me susurraba a mí misma que podía manejar el evento de Navidad, que había manejado cosas mucho peores. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, una duda se enroscaba en el fondo de mi mente. Porque si papá tuviera alguna idea de en quién me había convertido, qué había hecho o cuán lejos había llegado sin él, no lo celebraría. Lo usaría como otra razón para recordarme todo lo que él creía que me faltaba. Agarré el volante un poco más fuerte y sentí ese viejo dolor familiar asentarse, el tipo que venía de años de tratar de ser lo suficientemente pequeña para mantenerme fuera de su línea de fuego. Supe entonces que la noche que tenía por delante tenía más peso del que quería admitir. Sabía que entrar en ese salón de baile desenterraría cosas que pensaba que había superado, pero también sabía que no era la misma niña que había llorado en la bañera o mirado sus zapatos polvorientos o se había escondido detrás de su madre en los escalones de la iglesia. Sin embargo, el pasado tiene una manera de esperarte, incluso cuando piensas que te has mantenido por delante de él. Me senté allí un momento más, dejando que la calefacción calentara mis manos antes de finalmente girar la llave y conducir. Estaba equivocada. Eso es lo que seguía dando vueltas en mi cabeza mientras estaba parada en ese salón de baile, el olor a vino derramado y carne asada y arreglos florales mezclándose en algo que hacía que mi estómago se revolviera. Un latido después de que papá se atragantara con su bebida, hubo un silencio absoluto. Entonces el sonido comenzó a arrastrarse de vuelta. Una silla raspando, una cuchara tintineando contra el cristal, una risa nerviosa de algún lugar cerca de la barra que murió tan pronto como comenzó. La orquesta había dejado de tocar sin que yo me diera cuenta, y la repentina ausencia de música hacía que cada susurro fuera más fuerte. 200 personas me miraban, algunas con curiosidad abierta, algunas con una especie de lástima apenas velada, otras con esa peculiar mezcla de presunción y sorpresa que solo ves cuando alguien a quien han subestimado resulta ser importante para alguien con más poder. Mi cara se sentía caliente, pero mis manos se habían enfriado. Tenía la extraña sensación de que mi cuerpo estaba parado en un lugar mientras el resto del salón flotaba a unos centímetros de distancia. En nuestra mesa, la tía Griselda soltó un pequeño grito ahogado y presionó una servilleta contra su pecho como si estuviera en una obra de teatro. Se inclinó hacia mi hermano y siseó algo sobre lo vergonzoso que era esto. Como si yo hubiera hecho algo más que existir en la silla equivocada en el momento equivocado. Mi hermano mantuvo sus ojos fijos en su plato. Siempre supo cómo desaparecer sin salir de la habitación. Papá todavía estaba frotando frenéticamente la mancha de vino oscuro en el mantel blanco, como si borrar la mancha pudiera borrar las palabras que acababan de salir de su boca. Su rostro era una extraña mezcla de rojo y pálido, como si toda la sangre en su cuerpo hubiera olvidado repentinamente a dónde debía ir. No quería mirarme. Mantenía sus ojos en sus manos, en el teléfono, en todo menos en mí. La gente de su empresa, los que un minuto antes se reían más fuerte, de repente estaban muy interesados en sus cubiertos. Algunos miraron de papá a mí, y luego al otro extremo del salón, donde estaba la coordinadora de eventos con su portapapeles presionado firmemente contra su pecho. Parecía que quería arrastrarse debajo de una de las mesas y quedarse allí hasta Año Nuevo. Sentí la necesidad de moverme y de hacer algo, aunque fuera solo para alejarme del círculo de explosión de la humillación de mi padre. Sin embargo, mis rodillas no confiaban en mí, así que me quedé donde estaba, con los dedos curvados alrededor del respaldo de mi silla. Podía sentir mi ritmo cardíaco golpeando en mis oídos. Fue entonces cuando me volví consciente de nuevo del hombre del traje oscuro. Antes había estado parado junto a una de las mesas altas, un poco apartado de la multitud, observando todo con el silencio atento de alguien acostumbrado a leer el peligro en pequeños cambios del lenguaje corporal. Ahora estaba más cerca, tal vez a solo 4 o 5 pasos, con los ojos fijos en mí en lugar de en el espectáculo de mi padre ahogándose en su propia arrogancia. Su mirada no era aguda ni penetrante. Era calculadora, sí, pero también había preocupación, y algo de reconocimiento. Me tomó un segundo ubicarlo, coincidir la versión arreglada frente a mí con el recuerdo de un rostro ensangrentado bajo las duras luces del quirófano. Damián. Sentí que mi respiración se detenía.
De todos los giros extraños que tomaba esta noche, verlo aquí después de todo se sentía como si el universo estuviera apilando coincidencias solo para ver cuánto podía soportar. Dio un paso en mi dirección, luego otro. Antes de que pudiera dar un tercero, la tía Griselda se levantó un poco de su silla y extendió una mano para detenerlo, agarrando su manga con los dedos. Eso es asunto familiar, murmuró con voz baja pero firme. Mejor no involucrarse. Su tono era educado en la superficie, pero escuché la advertencia debajo. Los extraños no deberían meterse en medio de un desastre de los Van Vliet. Éramos expertos en crearlos nosotros mismos. Damián miró su mano, luego volvió a mirar su rostro. Su expresión no cambió mucho, pero algo en la forma en que enderezó los hombros cambió. Habló lo suficientemente suave como para que solo los que estábamos cerca pudiéramos escucharlo, pero había acero en sus palabras. Señora, dijo todavía educado, todavía calmado, creo que ya estoy involucrado. Retiró suavemente su manga de su agarre, sin tirar, simplemente pelando sus dedos con el tipo de respeto constante que proviene de años de seguir protocolos y mantenerse firme. La tía Griselda parecía ofendida, pero no intentó detenerlo de nuevo. Por un segundo, toda la escena se sintió surrealista. Mis tías y tíos congelados alrededor de sus platos, las luces del árbol de Navidad parpadeando en la esquina, el zumbido de conversaciones apagadas arremolinándose como humo. Y a través de todo esto, este único hombre trazando una línea recta hacia mí como si el resto de ellos hubiera dejado de existir. Observé cómo se acercaba, cada paso hacía que mi corazón latiera un poco más fuerte. No sabía qué planeaba decir. No sabía si revelaría nuestra conexión a todos o si simplemente quería asegurarse de que no colapsará por completo. Se detuvo a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver la leve cicatriz cerca de la línea de su cabello que no había estado allí la noche que lo operé. También estaba más delgado de lo que había estado en el hospital, como a veces están las personas después de una larga estancia. Pero sus ojos eran los mismos. Estables, claros, cálidos de una manera que se sentía desconocida en esta habitación. Doctora Luciana, dijo suavemente. Escuchar ese nombre en ese lugar, frente a personas que habían pasado toda mi vida fingiendo que yo no era nada especial, me golpeó como un empujón físico. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Tragué y me obligué a encontrar sus ojos. Damián, logré decir. Asintió una vez, sin hacer un espectáculo de ello, sin mirar alrededor para ver quién miraba. Su enfoque permaneció en mí como si fuéramos las únicas dos personas en ese espacio brillante y asfixiante. ¿Estás bien?, preguntó. Una pregunta tan pequeña, 3 simples palabras. Pero nadie más me había preguntado eso en toda la noche. Ni mi hermano, que había desviado la cara. Ni la tía Griselda, estaba demasiado ocupada preocupándose por el espectáculo. Ciertamente no mi padre, que todavía luchaba con su propio pánico. Fue como si Damián hubiera atravesado todo el ruido y puesto una mano en la única parte de mí que todavía se sentía cuerda. Casi mentí, casi pegué una sonrisa frágil para decir que estaba bien, porque eso es lo que me habían entrenado para hacer desde que tenía la edad suficiente para entender que mis sentimientos incomodaban a otras personas. Pero parada allí bajo la luz del candelabro con mi padre tratando frenéticamente de fregar su error de un mantel y mis parientes mirando a cualquier lugar menos a mí, algo en mí se negó a seguir el viejo guión. No estoy segura, dije suavemente. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, más delgada de lo habitual. Pero estoy de pie. Una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. No exactamente divertida, más bien aliviada. Eso cuenta para algo, dijo. Detrás de él, podía sentir el peso de la habitación presionando todavía. La gente fingía volver a sus conversaciones, pero su atención seguía deslizándose hacia nosotros cada pocos segundos, curiosa, juzgando, chismes ya formándose en sus ojos. Sabía cómo funcionaba esto. Para la mañana habría una docena de versiones de esta historia flotando por la ciudad, la mayoría perdiendo la verdad por completo. Damián parecía sentirlo también. Se movió ligeramente girando su cuerpo de modo que quedó entre mí y las peores miradas. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero formó una especie de escudo. Por primera vez esa noche no me sentí completamente expuesta.
Escuché a mi hermano detrás de mí aclararse la garganta como si quisiera decir algo, y luego cambiar de opinión. La tía Griselda murmuró por lo bajo sobre modales y drama. Ignoré a ambos. No tenías que venir, le dije a Damián, forzando a mis manos a relajar su agarre en la silla. Tal vez no, respondió. Pero recordé cómo se sentía tener a alguien de pie sobre mí cuando estaba indefenso. Pensé que lo menos que podía hacer era devolver el favor. Mi garganta se cerró. Pensé en el quirófano. Los pitidos apresurados, el olor a sangre y desinfectante, la forma en que su vida había colgado del borde de una decisión que cayó en mis manos. Entonces él había confiado en mí sin saber nada de mí excepto mi nombre y mi voz. Ahora estaba aquí pagando esa confianza en un campo de batalla totalmente diferente. Gracias, dije. Las palabras salieron apenas más altas que un susurro, pero él las escuchó. Asintió de nuevo como si acabáramos de confirmar algo importante. Luego miró por encima de su hombro hacia la mesa principal donde papá estaba sentado rígido y con la mandíbula apretada, el teléfono aún en su mano. La mirada en el rostro de Damián cambió. No exactamente a ira, sino a algo más frío, más afilado. La mirada de un hombre que había visto suficiente del mundo para reconocer la cobardía cuando se presentaba con traje y corbata. Hay más en esto, dijo suavemente, su atención volviendo a mí. La forma en que el presidente dijo tu nombre en esa llamada, la forma en que reaccionó tu padre. No tienes que decirme nada, pero solo debes saber que no soy ciego. Solté un aliento lento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Por primera vez en mucho tiempo sentí como si alguien mirara a mi padre y viera lo que yo veía en lugar de la versión encantadora que él actuaba para todos. El caos de la habitación seguía pulsando a nuestro alrededor, una cosa viva. En algún lugar cerca de la barra sonaron vasos. La coordinadora de eventos había comenzado a hablar con uno de los gerentes junior, ambos mirando nerviosamente a la mesa principal como si esperaran instrucciones. Los miembros de la banda aún sostenían sus instrumentos, inseguros de si debían comenzar a tocar de nuevo o esperar algún tipo de señal. Todo en lo que realmente podía concentrarme era el simple hecho de que en todo este salón de baile lleno de personas que compartían mi apellido y personas que dependían de mi padre para su salario, la única persona que había caminado hacia mí en lugar de alejarse era un hombre que no me debía nada más que un gracias. Y ya me había dado eso. Por un momento el sonido a nuestro alrededor se atenuó. El ruido de los platos se suavizó. Los ojos fríos y vigilantes de mis parientes se desvanecieron en el fondo. Solo quedaba el suave zumbido de las luces, el leve olor a pino del enorme árbol de Navidad y la presencia constante de este soldado parado frente a mí, como si hubiera decidido que pasara lo que pasara, yo no estaría sola. Era una cosa pequeña medida contra los años de dolor que la precedieron, pero a veces las cosas pequeñas son las que rompen la superficie. Enderecé mis hombros un poco y levanté la barbilla, y en el mismo momento la habitación pareció tener hipo de nuevo. Un joven con camisa blanca y chaleco negro se deslizó desde detrás de la mesa principal, sosteniendo un teléfono con ambas manos como si fuera algo frágil. Sus ojos estaban muy abiertos, un poco asustados, como se ve el personal cuando es arrastrado a algo muy por encima de su nivel salarial. Genial. Fue directo hacia mi padre. Señor, dijo con voz baja pero urgente. El presidente pide hablar con usted de nuevo. Dice que es importante. Papá acababa de lograr extender el peor vino en una mancha rosa claro sobre el mantel. Levantó la vista, la irritación parpadeó en su rostro antes de que pareciera recordar quién podría estar al otro lado de esa línea. Su mandíbula se tensó. Arrancó el teléfono de las manos del joven y lo despidió con un gesto. Podía ver sus dedos temblando alrededor del dispositivo, incluso desde donde yo estaba. Lo presionó contra su oreja, forzando su rostro de nuevo a algo parecido a una sonrisa, aunque se veía más como una mueca. Sí, señor, dijo un poco demasiado fuerte. Sí, habla Rogelio. Feliz Navidad de nuevo. Hubo una breve pausa. Un silencio descendió sobre el círculo inmediato a nuestro alrededor. Nadie debía escuchar lo que decía el presidente, pero la curiosidad tiene buenos oídos. La gente se inclinó hacia adentro sin mover los pies. No podía entender la otra voz, solo su vago zumbido. Lo que fuera que se dijo hizo que mi padre se sentara aún más derecho.
El color que había comenzado a regresar a sus mejillas desapareció de nuevo. No, no, señor, soltó. Eso debe ser un malentendido. Su volumen había subido un nivel de nuevo. Algunos invitados cercanos intercambiaron miradas. Damián se deslizó sutilmente más cerca de mí. Su presencia un peso sólido a mi lado. Podía sentir la tensión rodando prácticamente fuera de él. Papá escuchó un segundo más y luego se rió. Demasiado alto, demasiado fino. Doctora Luciana, repitió, y escuchar mi nombre completo en ese tono hizo que mi estómago se contrajera. Esa es solo mi hija, señor. Ella está aquí, por supuesto, pero no es buena, no es nadie importante. Las palabras aterrizaron como pequeñas piedras en mi pecho. Había escuchado variaciones de esa frase toda mi vida. Todavía me sorprendía que pudiera decirlo sin una pizca de vacilación. El teléfono crujió suavemente. El presidente debió haber dicho algo agudo porque mi padre se encogió. Su voz saltó de nuevo hacia arriba. No, señor, dijo ahora demasiado fuerte. Ella no es ningún tipo de invitada de honor. Tiene 34, cabello rubio oscuro, sobrepeso. Tiene algún trabajo médico, pero no pensé que eso importara para esta noche. Una ola de frío me invadió. A nuestro alrededor, el semicírculo de oyentes se tensó. Alguien tomó aire. Alguien más murmuró mi nombre por lo bajo como si lo probaran por primera vez. La mano de Damián temblaba a su lado. Por un momento pensé que daría un paso adelante y simplemente tomaría el teléfono. Al diablo la cadena de mando. Su mandíbula estaba tan apretada que un músculo saltó en su sien. Sus ojos nunca dejaron el rostro de mi padre. La voz del presidente se elevó lo suficiente como para que incluso desde donde yo estaba pudiera escuchar el vago contorno de sus palabras. No cada sílaba, pero lo suficiente para unirlas. La doctora Luciana salvó a mi hijo. Importante. Respeto. Papá se congeló, sus dedos agarrando el tallo de su copa de vino tan fuerte que me pregunté si se rompería. Miró fijamente hacia adelante el barniz de encanto despojado, dejando algo pequeño y asustado en su lugar. Señor, debe haber una confusión, dijo, pero la confianza se había ido. Ella nunca dijo nada sobre salvar a nadie. Ella no habla de su trabajo. Asumí y se calló. Asumió lo que siempre había asumido, que nada de lo que yo hacía cuando salía de su vista tenía suficiente peso para importar en una habitación como esta. El silencio al otro lado de la línea se estiró, pesado como el plomo. Incluso las personas que no podían escuchar la voz del presidente podían sentir la presión de ella a través de la reacción de mi padre. El joven camarero se quedó al borde de la escena, pareciendo que quería hundirse en el piso. Damián se inclinó más cerca de mí, aunque todavía no me tocaba. Su voz era baja, solo para mis oídos. Si sigue hablando así, murmuró Damián, tendré que decir algo. No había bravuconería en ello. Ninguna justicia inflada. Sonaba como una simple declaración de un hecho, como un soldado podría nombrar un objetivo. Ve del punto A al punto B. No dejes a tu gente atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Una parte de mí quería que se quedara callado, dejar pasar el momento para poder volver a ser invisible. Otra parte, la parte que había reconstruido a un hombre en un quirófano, la parte que se había cansado de tragar insultos solo para mantener la paz, quería que alguien finalmente llamara a mi padre por lo que era. Papá se aclaró la garganta. Sus ojos se movieron rápidamente, aterrizando finalmente en mí. Por primera vez esa noche miró de verdad, como si tratara de reconciliar a la hija que arrastraba a las cenas familiares con la persona que el presidente insistía en que era una médica que había hecho algo digno de gratitud. Es solo mi hija, dijo al teléfono, desesperación filtrándose en cada palabra. Señor, le prometo, si hizo algo fue puramente su trabajo. No tenía que listarla como invitada de honor. Estoy seguro de que podemos resolver lo que sea esto. Damián inhaló bruscamente. Podía sentir la decisión formándose en él como una nube de tormenta que se espesaba. Si mi padre negaba mi trabajo una vez más, sabía que Damián caminaría directo a esa mesa y diría ante Dios y todos quién era yo y qué había hecho. Casi deseé que lo hiciera. La voz del presidente se elevó de nuevo, más clara ahora.
Escuché mi nombre, escuché las palabras cirujana y salvó y la frase, no tratada decentemente esta noche. Cada pieza se sentía como un reflector apuntando a un rincón que mi padre había mantenido cuidadosamente en la sombra. El rostro de papá se aflojó. Su boca se abrió y luego se cerró. Tragó lo suficientemente fuerte como para que pudiera ver su garganta trabajar. Con el teléfono todavía presionado contra su oreja, alcanzó con su mano libre su copa de vino de nuevo. Como si el movimiento familiar pudiera calmarlo. En cambio, sus dedos resbalaron contra el tallo liso. La copa se inclinó. Una raya de rojo oscuro salpicó sobre el frente de su camisa, floreciendo hacia afuera como una herida. Unas pocas gotas golpearon la mesa de nuevo, profundizando la mancha anterior. A nuestro alrededor, los invitados intentaban fingir que no miraban, pero sus miradas estaban pegadas a la escena. Podía sentir la vergüenza ajena colectiva, la comprensión de que el hombre con el que se habían reído minutos antes estaba descarrilando ante sus ojos. Papá agarró la copa para enderezarla, su mano temblaba tanto que traqueteó contra la mesa. Murmuró algo al teléfono. Una maraña de disculpas que nadie pudo captar del todo. Su habitual confianza estruendosa se había encogido a algo humillado y pequeño. Me quedé allí mirándolo, y por primera vez en mi vida no lo vi como la figura gigante que llenaba cada habitación de mi infancia, sino como un hombre asustado que finalmente había chocado de frente con una verdad que no podía convertir en una broma. Damián se enderezó a mi lado, hombros anchos, ojos duros. Miró de mi padre a mí y de vuelta, como un hombre midiendo la distancia entre lo que se decía y lo que era real. En ese momento estaba claro que, pasara lo que pasara después, el equilibrio en nuestra familia ya había cambiado. Mi padre solo que aún no lo sabía. El presidente debió haber terminado con lo que tenía que decir, porque mi padre finalmente bajó el teléfono, su mano cayó a su costado, la pantalla aún brillando en su palma. Parecía que alguien acababa de quitarle el piso de debajo. Y por un breve segundo hubo casi algo parecido al miedo en sus ojos. Entonces pareció recordar que tenía una audiencia. Se aclaró la garganta y forzó una risa que no sonó ni un poco real. Vamos, dijo la voz rompiéndose en la primera palabra antes de empujarla más fuerte. Perdón por la emoción aquí. Solo un malentendido con el jefe. Ya saben cómo son estos peces gordos con los títulos y todo eso. Su mirada se disparó hacia mí, y luego se alejó tan rápido que casi pareció un retroceso. Estaba tratando de pegar su máscara encantadora de nuevo y reclamar el control que había perdido. Hubiera sido casi gracioso si no estuviera construido sobre mi humillación. Un murmullo se movió por el salón, bajo y eléctrico. La gente no estaba segura de qué hacer con sus ojos o sus manos. Algunos recogieron vasos que ya estaban vacíos, solo para sostener algo. Los miembros de la banda se movieron en el pequeño escenario, susurrando entre ellos, esperando una señal que no llegaba. Damián dio un paso adelante. Soltó el respaldo de mi silla y se movió hacia el centro del espacio abierto entre las mesas y la pista de baile. No se apresuró. No pisoteó ni gritó. Caminó con el ritmo constante y deliberado de alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer y no planeaba disculparse por ello. Lo miré, mi corazón subió a mi garganta. Cada conversación en la habitación pareció diluirse y luego romperse cuando la gente lo vio moverse. Las cabezas giraron, los tenedores se quedaron quietos a mitad de camino de los platos. Mi tía Griselda hizo un pequeño sonido de ahogo y alcanzó el brazo de mi hermano Tomás, pero él no se movió. Damián se giró hacia la mesa principal donde estaba sentado mi padre. Por un momento los dos hombres simplemente se miraron. Un hombre con un traje caro, vino tinto floreciendo en el frente de su camisa como una insignia de mal juicio. El otro con una chaqueta oscura simple, hombros rectos, ojos claros, la leve sombra de una cicatriz en su sien atrapando la luz. Cuando Damián habló su voz no era fuerte pero se proyectaba. La habitación se había vuelto tan silenciosa que cada palabra aterrizó con perfecta claridad. Eso no fue un malentendido, dijo. Eso fue una falta de respeto. Una pequeña onda recorrió la multitud. Mi padre parpadeó. Joven, comenzó tratando de invocar su vieja autoridad. No sé quién te crees que eres, pero esto es un asunto familiar privado. Damián negó con la cabeza una vez. No, señor, respondió.
Esto no es solo familia. Usted está hablando de la doctora que salvó mi vida. Fue como si alguien hubiera disparado una bengala en un cielo oscuro. Las palabras iluminaron todo. Se giró ligeramente para que más del salón pudiera ver su rostro, pero sus ojos se dispararon de nuevo a los míos, anclándonos juntos. Ella salvó mi vida, dijo. Cada sílaba medida y segura. La doctora Luciana, allí. Ella es la razón por la que estoy aquí parado en lugar de que mi madre esté eligiendo una lápida. Este invierno podía sentir el cambio mientras sus palabras se movían a través de la multitud. Las personas que habían escuchado susurros sobre una cirujana, sobre una invitada de honor, de repente conectaron los puntos. La mujer a la que habían escuchado llamar perezosa, gorda e insignificante, ahora era identificada como alguien que había sacado a un hombre del borde. Podías ver la comprensión golpearlos. Algunas caras se sonrojaron de vergüenza, otras con una especie de respeto sobresaltado. Los susurros vinieron después, suaves, agudos, en todas partes. Doctora, cirujana, lo salvó. Esa de ahí. Ella. Una mujer del departamento de contabilidad de mi padre se llevó una mano a la boca. Uno de los gerentes senior me miró como si me hubiera crecido una cabeza extra. Incluso la coordinadora de eventos, que había sostenido su portapapeles como un escudo, dio un paso un poco más cerca, como si de repente se diera cuenta de que la historia que se desarrollaba se repetiría mucho después de que guardara ese portapapeles. Mi padre intentó reír de nuevo, pero salió estrangulado. Ah, vamos, dijo. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Ella es mi hija. Siempre hacemos este tipo de bromas. Ella lo sabe, ¿verdad, Luciana? Cada ojo giró hacia mí. Sentí el peso de su mirada pesado como sacos de arena. El viejo impulso de asentir y sonreír y hacerlo más fácil para todos me arañó. La buena hija, la tranquila, la que recibe el golpe para que la habitación pueda seguir fingiendo que nada está mal. Pero Damián estaba allí, sus palabras aún colgaban en el aire, cortando años de ruido, y algo en mí que había estado doblado durante mucho tiempo decidió que no se volvería a plegar. Mi voz salió baja, firme, como cuando pido un bisturí en el quirófano. No soy una broma, papá, dije. Nunca he sido una broma. Se podía escuchar caer un alfiler. El murmullo se detuvo tan rápido como había comenzado. Mi padre me miró fijamente como si nunca me hubiera visto antes. Su boca se abrió y se cerró. Ningún sonido salió. Por una vez no tenía una respuesta rápida. Ninguna burla fácil, ninguna frase para distraer. Una mujer en el fondo del salón, alguien que reconocí vagamente de recursos humanos, se aclaró la garganta. Lo siento mucho, dijo, su voz temblaba un poco mientras dirigía las palabras hacia mí. No lo sabía. No lo sabíamos. Asentí rígidamente sin confiar en mí misma para responder sin llorar o gritar. Ninguna de las dos se sentía como una opción que quisiera interpretar frente a toda esta gente. Otro hombre, alguien de logística que se había reído más fuerte antes, dejó su vaso y miró al suelo. Parecía que quería meterse en él. Rogelio empujó su silla hacia atrás como si quisiera ponerse de pie, pero pareció cambiar de opinión. Agarró su servilleta en su lugar, frotando inútilmente la mancha en su camisa. Todo el mundo es demasiado sensible hoy en día, murmuró. Ni siquiera se puede contar una simple broma sin que la gente actúe como si hubieras cometido un crimen. Damián lo miró y no había ni una pizca de miedo o reverencia en esa mirada. Una broma solo es graciosa si todos se ríen, dijo tranquilamente. No la escuché reír a ella. La frase cortó a través de cualquier excusa delgada como papel que mi padre hubiera intentado construir. Cerró la boca, pero el daño ya estaba hecho. Algo en mí cedió entonces, no de una manera de colapso, más bien como una válvula de presión que finalmente se abría. Sentí una ola de agotamiento pasar a través de mí, seguida de una claridad que no esperaba sentir en esta habitación. He terminado, me escuché decir. No fuerte, simplemente decidida. Me alejé de mi silla. El movimiento asustó a algunas personas cercanas. Como si hubieran olvidado que tenía piernas y podía usarlas. Podía sentir sus ojos siguiéndome. Pero por una vez no me clavó al suelo.
Me di la vuelta y caminé hacia las puertas laterales que conducían al pasillo y los baños. El suave golpe de mis tacones en el piso pulido resonando en mis propios oídos. Detrás de mí escuché a mi tía Griselda sisear mi nombre como si yo fuera la que estaba haciendo una escena. Mi hermano Tomás llamó suavemente, pero no me siguió. Nunca lo hacía. No miré hacia atrás. El pasillo fuera del salón de baile era más fresco. El aire menos pesado. La música amortiguada a un zumbido bajo. Las lámparas de pared arrojaban una luz más suave sobre la alfombra estampada. Una corona de Navidad colgaba sobre una pequeña mesa auxiliar, el lazo rojo colgaba un poco flojo, como si también estuviera cansado de mantener todo unido. Me detuve al final del pasillo, cerca de una ventana alta donde aún podía ver la nieve cayendo afuera. Puse una mano contra el vidrio frío, necesitando algo sólido para conectarme a tierra. Mi pecho se sentía apretado. Mi garganta ardía. Pero las lágrimas que esperaba no llegaron. Era como si hubiera cruzado algún tipo de límite interno y las hubiera dejado atrás junto a mi silla. Un momento después escuché pasos, firmes pero no apresurados. No tuve que darme la vuelta para saber que era Damián. La forma en que se movía ya era familiar. Lo siento, dijo cuando me alcanzó. Solté un aliento breve y sin humor. ¿Por qué? Pregunté, diciendo la verdad. Por esperar tanto como lo hice, respondió. Por no intervenir antes. Lo escuché llamarte esas cosas. Y seguí esperando que se detuviera por sí mismo. Ese fue mi error. Me di la vuelta entonces, apoyándome contra la ventana para poder ver su rostro. La luz del pasillo atrapaba los planos del mismo. Las tenues líneas de dolor que aún persistían de su recuperación. La honestidad inquebrantable en sus ojos. Hiciste más que nadie en esa habitación, dije suavemente. Eso significa algo. Me estudió por un segundo como si comprobara si realmente creía eso o simplemente lo decía para hacerlo sentir mejor. Lo que sea que encontró allí pareció satisfacerlo, porque algo de la tensión en sus hombros se relajó. Cuando mi unidad fue golpeada, dijo lentamente, recuerdo pensar que no estaba listo para irme. Todavía no. Me aferré a la voz de la persona que me decía que me quedara. Esa eras tú. Así que ver cómo tu propio padre intentaba hacerte pequeña frente a toda esa gente, eso me hizo algo. No podía quedarme callado y vivir conmigo mismo. La sinceridad en sus palabras cortó a través de una capa de entumecimiento que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba acumulando. Tragué saliva pesadamente sintiendo el picor detrás de mis ojos amenazar finalmente con desbordarse. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Estaba desgastado en los bordes, como si hubiera sido abierto y cerrado demasiadas veces. Escribí esto cuando todavía estaba en rehabilitación, dijo. Una carta que nunca tuve la oportunidad de darte. Pensé que esta noche podría ser mi oportunidad, pero las cosas se salieron de control antes de que pudiera. Si la quieres, es tuya. Si no, la tiraré. Tu elección. Miré el papel en su mano. Detrás de él, a través de las puertas ligeramente abiertas del salón de baile, podía escuchar el murmullo de voces luchando por fingir que nada monumental acababa de suceder. Pensé en mi padre sentado allí tratando de raspar su ego de nuevo. Pensé en mi madre, en la niña pequeña que había sido, en cada vez que me había tragado mi propio dolor para hacer sentir cómodo a alguien más. Extendí la mano y tomé la carta. Gracias, dije. Dio un pequeño asentimiento. Por segunda vez esa noche se posicionó entre mí y el ruido, sin bloquear mi vista, simplemente tomando algo del peso. En ese tramo tranquilo del pasillo, con la nieve flotando más allá de las ventanas y los sonidos amortiguados de la fiesta luchando por reiniciarse, me di cuenta de que por primera vez en mi vida alguien había visto a mi padre exactamente como era y eligió estar conmigo en lugar de con él. Sabía tan seguro como sabía mi propio nombre que nada entre mi padre y yo podría volver a ser lo que había sido. Después de un rato metí mi mano en mi bolso de mano, guardé la carta doblada de Damián de manera segura y le dije que tenía que irme. No de vuelta al salón de baile. A casa. Lejos del olor a vino y el sonido de la gente tratando de fingir que todo era normal. Se ofreció a acompañarme a mi auto. Lo dejé.
No dijimos mucho. El silencio entre nosotros se sentía sólido, no incómodo, como una manta colocada suavemente sobre algo en carne viva. En la entrada se detuvo, me agradeció de nuevo de esa manera simple suya y dijo que estaría cerca si necesitaba algo. Asentí sin confiar en mí misma para abrir la carta todavía. El estacionamiento estaba resbaladizo por la nieve medio derretida, el aire frío mordía mis mejillas mientras caminaba hacia mi viejo sedán. El viaje a casa fue un borrón de faros y caminos rurales oscuros. Seguí reproduciendo la noche en mi cabeza. Las palabras de papá, su cara cuando el presidente lo corrigió, Damián parado en medio de esa habitación, mi propia voz diciendo, no soy una broma. Todo se sentía un poco irreal, como una película en la que había entrado por accidente. Para cuando entré en mi camino de entrada, la casa se veía más pequeña de lo que recordaba, un bungalow simple con un porche hundido y una luz aún encendida en la ventana delantera. Entré y fui recibida por el leve olor a pino del modesto árbol que había puesto en la esquina de la sala de estar. Me quité los zapatos, colgué mi abrigo y me quedé un largo momento en el silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj en la pared. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Luego vibró de nuevo y de nuevo. Lo levanté y vi una serie de mensajes de números que reconocía de años de brindis de año nuevo y salidas de empresa. Gente de Industrias Van Rijn, personas que me conocían como la hija de Rogelio, como la hija tranquila que aparecía ocasionalmente y siempre ayudaba a limpiar. Un mensaje decía que el presidente estaba muy decepcionado con cómo habían ido las cosas esa noche. Otro insinuaba que la historia ya se estaba extendiendo por la sede. Alguien más escribió que la gente decía que la promoción podría ser reconsiderada, al menos temporalmente, hasta que se respondieran las preguntas sobre el comportamiento de mi padre. Una foto estaba adjunta a un mensaje, una toma borrosa de la mesa principal tomada desde el otro lado del salón. Se podía ver a mi padre inclinado sobre el teléfono, vino en su camisa, su rostro capturado en un momento entre la ira y el pánico. Mi propio hombro era visible en el borde del encuadre, medio girado. Dejé el teléfono con cuidado como si pudiera explotar. Durante años había imaginado que mi padre enfrentaría algún tipo de consecuencia por la forma en que me trataba. Pero en mi cabeza siempre había sido algo privado, una discusión que finalmente iba demasiado lejos. Un miembro de la familia interviniendo. No había imaginado que sucedería en un salón de baile lleno de colegas y vecinos. No había imaginado que el presidente de su empresa sería quien sostuviera un espejo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi prima del lado de papá. Su mensaje no fue amable. Dijo que había hecho quedar muy mal a papá. Dijo que debería haberme reído, aligerado el ambiente, no tomado las cosas tan en serio. Preguntó qué había pensado, dejando que un soldado hablara así y haciendo una escena. Otro mensaje llegó de mi hermano mayor Tomás. Sus palabras fueron más breves pero más afiladas. Dijo que cualquier problema que tuviera con papá debería haberse quedado entre nosotros. Que ahora había puesto en peligro su ascenso. Que tenía que arreglarlo de alguna manera. Leí sus palabras 2 veces, una extraña calma descendió sobre mí. La vieja versión de mí podría haber sentido una oleada de culpa, aunque no había hecho nada malo. Podría haber comenzado a redactar respuestas de disculpa, tratando de alisar las arrugas, tratando de llevar el peso de la incomodidad de todo sobre mi espalda. Esta vez sentí algo diferente. Mis pulgares flotaron sobre el teclado. Podía sentir mi corazón latir, pero mi mente estaba clara de una manera que se sentía nueva. Escribí lentamente que papá se lo había hecho a sí mismo, que yo no le había pedido que me usara como el remate de su gran noche de ascenso, que no le había pedido al presidente que supiera mi nombre o llamara a la fiesta o lo corrigiera. Escribí que si la gente estaba decepcionada, deberían estar decepcionados con el hombre que se burló de su propia hija frente a 200 personas, no con la que se atrevió a decir que no era una broma. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. Casi inmediatamente aparecieron 3 puntos en la pantalla del contacto de mi hermano, luego desaparecieron y aparecieron de nuevo. Finalmente escribió que estaba siendo dramática. Que papá siempre nos había tomado el pelo, que debería dejar de actuar como una víctima. Miré la palabra víctima hasta que las letras se desdibujaron. Por un momento el viejo dolor se encendió,
el tipo que viene de ser incomprendida precisamente por las personas que comparten tu sangre. Me permití sentirlo. Luego dejé el teléfono y entré a la cocina. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo lento y escuché el silencio. Pensé en mi madre, en cómo solía interponerse entre papá y yo con voz suave y ojos cansados. Pensé en lo que diría si pudiera ver ese salón de baile, escuchar esas palabras. Verme alejarme en lugar de sentarme allí y aguantarlo. En mi mente casi podía escucharla decirme que sobrevivir a veces se parece a dejar la mesa, incluso cuando todos esperan que te quedes sentada. Cuando regresé a la sala de estar, esperaban más mensajes. Uno de una mujer de recursos humanos que había sido amable conmigo cuando tuve un trabajo de vacaciones en la sala de correo cuando era adolescente. Dijo que estaba orgullosa de mí, que nunca le había gustado la forma en que papá hablaba de su familia, que se alegraba de que alguien finalmente se hubiera levantado. Otro más de un gerente de nivel medio que siempre había sido neutral. Admitió que el presidente había parecido furioso cuando se dio cuenta de cómo se había comportado mi padre. Dijo que la gente ya susurraba que la Junta tal vez querría retrasar la celebración del nuevo CEO hasta que entendieran lo que realmente había sucedido. Me senté en el sofá y subí las rodillas debajo de mí, envolví una de mis viejas mantas alrededor de mis hombros. Las luces en el pequeño árbol parpadeaban perezosamente en la esquina. Afuera una quitanieves retumbaba por la calle, raspando hielo. A lo lejos podía escuchar a un perro ladrar. Por primera vez en toda la noche, las lágrimas finalmente llegaron. No sollozos enormes, simplemente un flujo constante que corría por mis mejillas mientras miraba a nada en particular. Lloré por la niña pequeña en los escalones de la iglesia, la adolescente en el campo de hockey, la joven mujer en el funeral de su madre, por cada vez que me había tragado mis palabras para mantener la paz, por cada cena donde me dejé ser el chiste para que la noche pudiera terminar sin una pelea. Lloré también, aunque no quería admitirlo, por mi padre. Por el hombre que había tenido oportunidad tras oportunidad de ser mejor, de ser amable, de estar orgulloso en lugar de ser cruel, y que una y otra vez había elegido dar el golpe bajo. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, un tipo cansado de determinación se instaló en su lugar. Me sequé la cara con el borde de la manta y recogí mi teléfono de nuevo. Me desplacé por los mensajes hasta llegar a uno de un número que conocía como la línea principal de Industrias Van Rijn. El mensaje más reciente de ese contacto decía simplemente que el presidente quería reunirse con mi padre personalmente después de las fiestas para discutir lo que llamaban preocupaciones sobre su comportamiento. Preocupaciones sobre su comportamiento. Toda una infancia envuelta en 4 simples palabras. Dejé el teléfono y recosté mi cabeza contra el sofá. Podía sentir algo formándose en mí. Un límite que ya no estaba dispuesta a dejar que nadie cruzara. Ni mis primas, ni mi hermano, ni siquiera el hombre que me había dado mi apellido. Huir de esto sería fácil. Podía ignorar las llamadas, evitar las reuniones familiares y fingir que no escuchaba los chismes. Había hecho versiones de eso toda mi vida. Pero por primera vez entendí que quedarme callada ahora no solo me protegería a mí, le daría a mi padre permiso para reescribir lo que había sucedido. Para convertir el punto de vista de Damián y el mío en otra historia que él contaba a su manera. No podía permitir que eso sucediera. Pensé en la mirada en el rostro de mi padre cuando el vino golpeó su camisa, cuando se dio cuenta de que el presidente valoraba a alguien a quien él había menospreciado durante años. Pensé en la forma en que había recurrido a las viejas excusas, las viejas bromas, y lo delgadas que sonaban. Pensé en lo que podría suceder si me sentara frente a él sin vacilar y le dijera directamente que ya no sería su blanco. La idea me asustaba, pero también hacía que me sintiera extrañamente ligera. Para cuando el reloj en el pasillo marcó la medianoche, había tomado mi decisión. No esperaría a que él entrara pisando fuerte en mi vida con otra excusa a medias atada a su propio miedo a las consecuencias. Iría a él primero, no como la niña que esperaba aprobación, sino como la mujer que finalmente había aprendido de dónde venía su propio valor. Apagué las luces del árbol, enjuagué mi vaso en el fregadero y me fui a la cama, sabiendo que la próxima conversación con mi padre no se parecería a ninguna conversación que hubiéramos tenido antes. A la mañana siguiente abrí mi puerta principal antes de que el golpe hubiera aterrizado. Mi padre estaba en mi porche con los hombros encogidos, la piel pálida bajo la luz invernal.
Por un momento se vio como una versión mayor del hombre de mi infancia. El padre que siempre parecía demasiado grande para los espacios pequeños, excepto que esta vez se veía encogido, presionado desde todos los lados. Preguntó si podía entrar. Me hice a un lado. Caminó lentamente hacia la sala de estar, deteniéndose cuando llegó al borde de la alfombra como si no supiera qué hacer consigo mismo. Me dijo que el presidente lo había llamado esa tarde. Su voz temblaba cuando dijo que la Junta ahora quería una explicación por escrito sobre el incidente en la fiesta de Navidad. Querían detalles sobre lo que le había dicho a una invitada de honor y por qué. Querían saber si esto era un patrón. Vi cómo se pasaba una mano por la cara. Dijo que el presidente aún no había decidido nada, pero mi padre podía sentir el cambio. Siguió repitiendo que había trabajado casi 30 años para lograr ese ascenso, que todo podía ser arrebatado con una reunión de la Junta. Luego dijo que necesitaba mi ayuda para arreglarlo. No dije nada. Esperé. Tomó aire, se armó de valor y me dijo que lo sentía. Arrepentido por cómo me había tratado esa noche. Arrepentido por cómo me había avergonzado. Arrepentido de haber hablado de más. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo mientras hablaba. Como si la disculpa fuera algo pesado que no se atrevía a mirar directamente, pero el tono estaba mal. Era delgado, apresurado, empapado de miedo. Sentí la verdad aterrizar en mi estómago. No se disculpaba porque finalmente entendiera lo que me había hecho. Se disculpaba porque su trabajo estaba en peligro. Le pregunté cuándo se había disculpado así antes. No respondió. Le pregunté si estaría aquí ahora si el presidente nunca hubiera hecho esa llamada. Se giró. Murmuró que estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. Dijo que las familias debían ayudarse mutuamente, especialmente cuando lo que estaba en juego era tan alto. Me dijo que había cuidado de mí toda mi vida, y que todo lo que necesitaba de mí ahora era un simple favor. Le dije la verdad, que no estaba pidiendo un favor. Estaba pidiendo cobertura. Le dije que el presidente no estaba confundido sobre lo que había pasado. La única persona que todavía estaba confundida era él. Respondió que yo estaba exagerando, que solo había sido una broma, que la gente se ríe todo el tiempo en los brindis. Le pregunté si recordaba el silencio que cayó después de que sus palabras golpearon la mesa. Le pregunté si recordaba las caras que se apartaban, la forma en que incluso sus colegas se alejaban de él como si un cable eléctrico se hubiera roto. Agitó la mano irritado y dijo que la gente era demasiado sensible hoy en día, que todos reaccionaban exageradamente. Entonces dijo la cosa que hizo que algo frío y definitivo se formara en mí. Me dijo que estaba inflando esto a propósito. Dijo que me gustaba ser el centro de la historia. Le pregunté si tenía alguna idea de cuántos años había pasado tratando de mantenerme fuera de sus reflectores. Cuántas veces me había quedado callada para mantener la paz. Cuántas veces había ocultado mis victorias para que él pudiera seguir llamándome pequeña. Dijo que estaba siendo dramática. Le dije que no tenía idea de cómo se veía lo dramático, pero que él había estado actuando una versión de ello durante décadas. Cada vez que necesitaba que la habitación se inclinara a su alrededor. Estábamos parados en lados opuestos de la sala de estar, mi padre agarraba el respaldo del sofá como si necesitara algo para sostenerlo. Le conté sobre los escalones de la iglesia, cuando bromeó sobre mi peso frente al pastor. Le conté sobre la recaudación de fondos para el club de hockey donde le dijo a extraños que yo comía demasiado. Le conté sobre cada momento de mi infancia que había guardado porque dolía demasiado mantenerlo al frente. No negó esas historias. Simplemente dijo que había intentado hacerme dura, que siempre me había tomado las cosas demasiado en serio, que necesitaba entender el mundo real. Le dije que el mundo real era donde yo entraba todos los días en el hospital. El mundo real era coser a un soldado de nuevo mientras sonaban las alarmas y alguien contaba la pérdida de sangre. El mundo real no eran sus bromas. Dijo de nuevo que necesitaba que le dijera al presidente que todo había sido sacado de contexto, que no me había ofendido, que había sido un malentendido. Me dijo que podía salvar su ascenso. Le dije que había terminado de ser la cosa que usaba para salvarse a sí mismo. Sus hombros cayeron, sus ojos recorrieron la habitación, buscando las palabras correctas.
Finalmente logró decir algo que sonaba como una disculpa, pero salió mal de nuevo. Dijo que me amaba a su manera. Dijo que no quería lastimarme. Dijo que no sabía qué más decir. Por un momento algo en mí se suavizó. Entonces dijo la siguiente frase, la que despojó la suavidad. Dijo que si la junta lo degradaba, todos en la familia me culparían a mí. La voz de mi madre resonó en mi mente. Le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que permites. Di un paso más cerca. Le dije que me reuniría con el presidente y que diría la verdad. No lo embellecería y no lo protegería de sus propias acciones. Dije que no dejaría que me usara como escudo. Parecía sorprendido, casi ofendido. Preguntó si entendía lo que estaba arriesgando. Le dije que él era el que estaba arriesgando cosas, no yo. La habitación se sentía pequeña y fría. Mi padre se frotó las manos como si pudiera calentarlas. Entonces preguntó si al menos prometería hablar favorablemente de él para proteger el título por el que había esperado toda su vida. Le dije que hablaría con honestidad. Eso fue todo. Abrió la boca para discutir, y luego la cerró de nuevo. Algo en su rostro se derrumbó. Asintió una vez, rígido y a regañadientes. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo, y dijo que esperaba que no me arrepintiera de hacer las cosas difíciles. Le dije que lo único de lo que me arrepentía era de habérselo hecho tan fácil durante tanto tiempo, a mi costa. Se fue sin decir adiós. Cerré la puerta y me apoyé en ella, dejando que mi respiración volviera lentamente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Por primera vez no había intentado protegerlo de la verdad. Por primera vez me había protegido a mí misma. Afuera el viento frío golpeaba la cerca del porche y sentí algo cambiar en mí. Un límite que por primera vez se había trazado limpiamente. Sabía que el siguiente paso no sería fácil, pero sería mío. Y cuando finalmente entré en la oficina del presidente, planeaba hacerlo con la cabeza en alto. Llegué temprano al edificio de Industrias Van Rijn esa mañana, más temprano de lo que tenía que estar. El cielo todavía estaba gris, el estacionamiento medio vacío, y el frío mordía a través de mi abrigo. Cuando salí de mi auto, pude ver mi aliento flotando en el aire como humo pálido. Mis manos se tensaron alrededor de la correa de mi bolso mientras caminaba hacia las puertas de vidrio. Solo había dormido unas pocas horas, pero me sentía estable de una manera que no esperaba. Algo dentro de mí había encajado en su lugar después de mi conversación con papá. Seguía pensando en todos esos años que había esperado que él fuera el que se pusiera de pie. Ahora finalmente lo estaba haciendo por mí misma. El guardia de seguridad me saludó cortésmente. Le di mi nombre y en un minuto apareció la asistente del presidente, una mujer con cabello castaño suave y ojos tranquilos. Preguntó si quería café o agua. Dije que no. Me guió por un pasillo silencioso, la alfombra amortiguando nuestros pasos. Cuando abrió la puerta de la sala de conferencias, vi al presidente de pie junto a la ventana. Se giró al sonido de la puerta, su rostro se suavizó cuando me vio, no con lástima, sino con algo más cálido, algo como respeto. Entonces noté a Damián en el extremo lejano de la mesa. Se puso de pie cuando entré con las manos detrás de la espalda en esa postura militar instintiva. Me dio una pequeña sonrisa del tipo que dice, no tienes que hacer esto sola, incluso si entraste pensando que lo harías. Todos tomamos asiento. El presidente cruzó las manos sobre la mesa y me agradeció por venir. Dijo que sabía que no había sido una semana fácil para nadie y que apreciaba mi disposición para hablar abiertamente. Me pidió que le contara lo que quería que él supiera, en mis propias palabras. Me recliné y dejé que la habitación a mi alrededor se calmara. Le conté lo que había sucedido esa noche. La forma en que la voz de mi padre se elevó, las risas alrededor de la mesa, el impacto que congeló el aire cuando la verdad se escapó a través de la llamada del presidente. Le conté la parte que nadie más había escuchado. Los años de pequeños cortes y puñaladas públicas y humillaciones silenciosas. Mantuve mi voz uniforme. No la alcé. No la suavicé. Hablé simplemente como lo hacía en los quirófanos cuando todo dependía de la claridad. Cuando terminé, el presidente asintió lentamente. Me agradeció por decir la verdad,
no la versión suavizada, no la que habría sido más fácil de escuchar para él. Dijo que había hablado con cada testigo en la mesa esa noche y con la mayoría de las personas que habían enviado mensajes después. Sabía exactamente lo que había sucedido. Dijo que deseaba que mi padre hubiera sido honesto desde el principio, pero que el miedo lo había hecho recurrir a excusas en su lugar. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Dijo que el liderazgo se medía por cómo una persona trataba a las personas que creían que no podían influir en su futuro. Dijo que mi padre era bueno en su trabajo, pero que la Junta debía considerar si podía representar los valores de la empresa ahora al más alto nivel. Entonces me miró y dijo que quería saber cómo quería que procediéramos. Por un momento no pude hablar. Nadie me había preguntado nunca qué quería en lo que respectaba a mi padre. Nadie había esperado nunca para escuchar que arreglaría las cosas para mí. Tomé aire y le dije que no quería ver a mi padre destruido. Había trabajado demasiado duro y demasiado tiempo. También le dije que no quería protegerlo de las consecuencias que se había ganado con sus propias elecciones. Dije que quería honestidad, nada más, nada menos. El presidente asintió de nuevo. Dijo que eso era exactamente lo que había esperado que dijera, porque la honestidad era el estándar que planeaba usar. Entonces se movió ligeramente y miró a Damián. Damián sostuvo mi mirada por un momento antes de hablar. Dijo que quería agradecerme de nuevo, no solo por salvar su vida, sino por mostrar coraje en una habitación donde era más fácil encogerse. Dijo que había estado hablando con su padre durante meses sobre crear un puente entre los mundos médico y militar, un pequeño programa de asesoramiento construido sobre la experiencia en lugar de la política. Dijo que si estaba dispuesta, quería que me uniera a ese programa, no como un gesto simbólico, sino como alguien cuyo juicio y entrenamiento podían cambiar la forma en que los soldados heridos recibían apoyo al llegar a casa. Dijo que sería flexible. Respetaría mi trabajo en el hospital y me daría un lugar en una mesa donde mi voz era necesaria. El presidente añadió que también querían nominarme para un premio médico regional por respuesta a emergencias de trauma. Dijo que les gustaría hacer una donación en mi nombre a un programa que ofreciera atención de salud mental para veteranos. Sentí que algo cambiaba en mi pecho, algo cálido y pesado al mismo tiempo. Todos esos años trabajando detrás de cortinas. Todas esas noches pasadas sola después de una cirugía mientras el hospital se quedaba en silencio. Todos esos momentos en los que me pregunté si lo que hacía importaría alguna vez fuera de las personas en la mesa frente a mí. De repente se me ofrecía un lugar donde mi trabajo no estaba oculto. ¿Era visto? Dije que sí. Mi voz no tembló. El presidente sonrió. Damián soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Hablamos un poco más, repasamos detalles, discutimos cómo se verían los siguientes pasos. Cuando terminó la reunión, el presidente se puso de pie y preguntó si podía acompañarme afuera él mismo. Mientras caminábamos por el pasillo, me dijo algo que hizo que mi garganta se cerrara. Dijo que su hijo casi había muerto. Y cuando un padre enfrenta la posibilidad de perder a un hijo, nunca olvida las manos que mantuvieron a ese hijo con vida. Dijo que me estaría agradecido el resto de su vida, independientemente de lo que hiciera o no su empresa. Fuera de la sala de conferencias, mi padre estaba parado junto al ascensor. Debe haber esperado hasta que terminara la reunión. Su abrigo colgaba sobre un brazo. Sus ojos estaban cansados. Miró primero al presidente y luego a mí. El presidente le dio un asentimiento cortés y luego se disculpó con la asistente. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, mi padre dio un paso adelante aclarándose la garganta. Dijo que había escuchado que había ido bien. Su voz era vacilante, cuidadosa, como si tuviera miedo de decir algo demasiado alto. Dijo que quería agradecerme por hablar honestamente. Dijo que sabía que no tenía que hacer eso. No hubo bromas ni autocompasión, simplemente un hombre tratando de decir algo que no le salía natural. Le dije que aceptaba su agradecimiento. Entonces le dije algo más. Le dije que lo perdonaba. Pero el perdón no significaba olvidar. Significaba que elegía seguir adelante sin cargar el peso del pasado. Dije que de ahora en adelante no dejaría que nadie me tratara como él lo había hecho, incluido él mismo. Asintió una vez, un movimiento pequeño, casi rígido, pero fue real.
Por primera vez me miró como a una persona, no como un espejo que quería arreglar. Caminamos juntos hacia afuera. La nieve caía de nuevo, ligera y suave. Abrió la boca una vez, tal vez para decir adiós, tal vez para decir algo más, pero la cerró y en su lugar me dio un último asentimiento. Vi cómo caminaba hacia su auto y se alejaba. El viento levantó la nieve que caía y la dejó girar a mi alrededor. Me quedé un largo minuto en el estacionamiento, dejando que el frío se hundiera en mis pulmones y el calor se asentara en mis huesos. Por primera vez en mi vida, me sentí como si estuviera completamente parada en mi propia historia, no escondida detrás del silencio, no encogiéndome para dejar que alguien más se sintiera grande. Me sentí vista. Me sentí estable. Sentí que el camino por delante era mío para elegir. Y mientras caminaba de regreso a mi auto, sabía exactamente lo que quería decir a cualquiera que alguna vez se hubiera sentido pequeño en su propia familia. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto: el silencio puede ser fuerza y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Cuéntame en los comentarios qué significa la integridad para ti y desde dónde escuchas.